y amigas del Arriero, nos encontramos de vuelta después de algún tiempo para conversar sobre una publicación, un libro que fue publicado el año pasado, a fin de año, fue presentado en la Feria del Libro de diciembre acá en Miraflores y que a mí me parece un libro valiosísimo y sobre el cual vamos a conversar con su autor. El libro se llama El origen de la hidra, crimen organizado en el norte del Perú. Su autor es Charlie Becerra, que ya se encuentra con nosotros, y es un libro editado por Aguilar, que es parte del grupo Penguin Random House. Charlie, un gusto finalmente encontrarnos. Hemos estado varios meses tratando Gracias por la invitación y la paciencia. De hacer la entrevista. Sí. Charlie, tú me tienes que explicar y a los amigos por qué la ciudad de la eterna primavera, Trujillo, donde tú vives, se convirtió, como tú dices en el libro, en la ciudad de la eterna balacera. Bueno, para hacerle justicia al verdadero autor de esa frase, me parece que es Beto Ortiz, quien acuña la frase, pero bueno, esta era una olla a presión que venía cargando tensión desde hace mucho tiempo. O sea, en algún momento esto iba a pasar. Tenías, por un lado, una presencia policial muy baja, que no estaba, digamos, en guardia, porque tú sabes que las ciudades de provincias, al menos, por ejemplo, Trujillo, Chiclayo, Piura, nunca fueron asociadas a lugares violentos, ¿no? Donde ocurrieran, digamos, hechos de la magnitud de los que ocurren ahora, ¿no? Era la imagen de que el norte, la costa norte era muy tranquila, la gente es muy sana, la gente es un clima muy familiar, ¿no? Exactamente, tal cual. Entonces, precisamente de este ambiente tan distendido, ¿no? Se aprovecharon los criminales para imponer, digamos, unas reglas de juego completamente distintas, ¿no? Tenías, por ejemplo, casos como el Cojo Mame, que es oriundo del norte, pero salió para Lima, aprendió todo lo que pudo aprender en Lima y luego regresó al norte a poner en práctica, ¿no? Como una especie de capacitación afuera, ¿no? Igual el viejo Paco también, es otro caso. Claro, es uno de los grandes personajes del libro. Así es el diablo en persona, ¿no? Entonces, este señor incluso llega a cometer robos y atracos fuera del país, ¿no? Y luego regresa al norte, regresa a Trujillo, a nuevamente poner en práctica todo lo aprendido, ¿no? Incluso la visión de él era mucho más especial, digamos, porque él era un gran admirador de los gángsters italoamericanos, ¿no? Ese era como el modelo que él tenía y él quería emularlos de alguna manera. Exacto. Él incluso celebra un cónclave en Huanchaco, ¿no? Con las principales cabezas de las bandas que existían en aquella época. Al estilo del Padrino, digamos. Exactamente, un padrino peruano, ¿no? De hecho, a él uno de sus sobrenombres es el Padrino, y otro mucho más antiguo era el de Rambo, porque era un tipo peligrosísimo. Él, desde que comenzó, mataba con rifle, entonces le decían Rambo. Entonces, era un tipo que tenía una visión mucho más amplia de las cosas y se dio cuenta mucho antes que cualquier otra persona de lo que se podía hacer en las ciudades del norte, ¿no? Claro, pero algo que a mucha gente creo que le llamó la atención cuando esto ya empieza a aparecer en los medios nacionales, ¿no? O sea, hay reportajes en la televisión, en revistas, ¿no? Era, pero ¿qué cosa tiene Trujillo? Porque desprotección policial hay en todo el Perú, ¿no es cierto? Exacto, sí. En todas partes hay un descuido general. Pero ¿por qué? ¿Por qué Trujillo? ¿Por qué el norte se convierte en este centro de crimen organizado, que es lo que tú cuentas, ¿no? ¿Cuál es la razón? La razón de fondo, ¿qué claro, la hay razón detrás? de fondo, narcotráfico. Digamos, esto es una especie de spoiler, pero el libro concatena, digamos, la proliferación de organizaciones criminales, finalmente cierra el círculo con el narcotráfico. ¿Cómo es que se relacionan? Hay muchos estudios que determinan el narcotráfico como un tronco sobre el cual, al cual se ramifican todas las formas de violencia, ¿no? Entre ellas el crimen organizado, el delito, incluso el vandalismo común, ¿no? Claro, pero ahora siempre que pensamos en narcotráfico, o en el sentido común de la gente, es el BRAE, el Guayaga, Exacto. ¿no? Pero esa droga pues tiene que salir por algún lado, ¿no es cierto? En efecto, sí. La costa norteña, aparte de una concentración de puertos mayor, tiene ciertas, digamos, las playas del norte, que son tan conocidas para el turismo y todo eso, tienen ciertas características que no comparten con sus hermanas del sur, digamos, ¿no? Por ejemplo,
tú en el norte tienes una costa mucho más accesible, ¿entiendes? Entonces, esto ha permitido un tipo de narcotráfico mucho más cotidiano. Yo conversaba, digamos, con gente que ha visto que estas cosas suceden, y es el hecho de que cualquier persona, por ejemplo tú o yo, podemos arreglar, digamos, un negocio de estos donde nos venden a nosotros cocaína o pasta básica, qué sé yo, ¿no? Y lo que tú haces es traerlos, digamos, de la Sierra Liberteña, por ejemplo. Esa es una ruta, digamos. Exacto, hay una ruta ya ahí establecida, ¿no? Y llevarlos a la playa. Y en la playa embarcarlos en pequeños botes o caletas, ¿no? Y, digamos, trasladar ese producto a embarcaciones más grandes que te esperan mar adentro, ¿no? Claro, que eso es algo que se hace, que se hacía antiguamente también para que los pasajeros salieran a los vapores, digamos, en los años 20, ¿no? Es lo mismo. Es lo mismo. Pero no es que llevas personas, estás llevando droga. Exactamente, ¿no? Entonces, esto es una cosa muy cotidiana en realidad, ¿no? Y ha permitido la proliferación, digamos, de una clase social, económica, ¿no? Que es gente a las que no se les conoce ningún oficio, pues que siempre andan viajando, estrenando un auto nuevo, ¿no? Tú viajas a Trujillo y no hay ni una sola persona que no conozca a este tipo de personaje, ¿no? Del que no se sabe mucho, sino más lo que se muestra. Pero un digamos. poco es como que todo el mundo sabe, pero no se habla, ¿no? Por supuesto. O se susurra. Ahora, claro, Charlie no quiere pues contarnos los detalles del libro porque la idea es que ustedes lo compren y lo lean. Pero una pregunta que yo me hacía era, ¿y cómo así tú que estás más bien en el campo de la publicidad, terminas escribiendo un libro sobre el crimen organizado que a cualquiera lo puede meter en problemas, ¿no? O sea, cualquiera que habla de este tema se convierte en sospechoso o enemigo de mucha gente, ¿no? Sí, bueno, lo que sucede en Trujillo, bueno, esta pregunta tiene distintos lados por donde responderla, ¿no? Iré por el lado de cómo así es que se logra un libro como este, ¿no? En Trujillo todo el mundo conoce a alguien, esto es así, o sea, todo el mundo conoce al amigo de un amigo, ¿no? Entonces, para mí, que nunca me planteé escribir este libro, sino hasta que ya tenía toda la información recopilada, ¿no? Y descansando ahí en los cajones de mi casa, me di cuenta de que era posible llegar hasta las personas que podían a terminar de componer la historia, ¿no? O sea, no te tenías que ir pues a la selva, digamos, No. a buscar a alguien. No, yo nunca salí de la periferia de la ciudad. Y es ahí donde te puedes reunir con estas personas, ¿no? Por ejemplo, contactaba a personal en activo a través de los abogados, ¿no? Entonces, normalmente las reuniones se llevaban en el estudio de abogados o en las oficinas de estas personas, ¿no? Siempre el abogado como un seguro, digamos, ¿no? Como un intermediario. Cualquier cosa que pasara, ahí estaba, ¿no? Y siempre digamos, con las cosas muy claras. Yo no podía entrar con ningún tipo de grabadora, en absoluto. Me permitieron nada más, la primera vez, un lapicero y una libreta. Pero yo me di cuenta, la primera vez que conversábamos y yo hacía preguntas, que cuando me decían algo que me interesaba retener, y yo apuntaba en la libreta, inmediatamente se generaba en estas personas una desconfianza. Claro, una tensión. Exacto, como decir ¿qué has puesto ahí, ¿no? ¿Qué estás escribiendo, ¿no? Entonces, sabiendo que era pensado en una publicación, o sea... Exactamente, ¿no? Lo que pasa es que también igual para ellos el asunto del libro es una cosa como lejana, ¿no? Diferente hubiera sido, ¿sabe qué? Estoy haciendo una serie de televisión o un programa especial de televisión y quiero detalles, bueno, eso hubiera sido otra cosa. Claro. Pero inmediatamente me di cuenta de eso y dije, ya, no entra con nada, porque la idea es que me puedan contar y de ahí mi capacidad de retención al máximo, ¿no? Claro, una cosa que conversábamos antes de empezar la entrevista es raro un libro así en el Perú. O sea, cuando uno, no sé, va a Colombia o acá puede encontrar en algunas librerías literatura sobre los narcos colombianos, libros incluso escritos por convictos que están en la cárcel o que ya salieron, ¿no? Como los del Cartel del Norte, muchas biografías de Pablo Escobar, pues escrito, ¿no? Podemos llenar una estantería con libros sobre Pablo Escobar. Cuando uno mira el caso de México igual, no hay muchos libros sobre estos temas. En el Perú, yo recuerdo muy pocos y sobre este tema creo que no se había escrito nada, ¿no?
No, bueno, lo que pasa es que, y es una cosa sobre la que yo reflexiono también en el libro, sobre esto que leí en Los Muchachos del Zinc de Alexievich, puede ser, Sí. es Svetlana Alexievich, que dice, es casi imposible escribir sobre la guerra en medio de la guerra, ¿no? Porque tú necesitas una distancia temporal que te permita analizar mejor las cosas. Bueno, aquí esto está pasando enfrente de los ojos de todo el mundo, ¿no? Entonces, yo puedo entender que mucha gente diga, ¿sabes qué? Podemos esperar a ver cómo se resuelve esto, cómo termina, y luego escribir. No me corro el riesgo, digamos. Exacto. Pero está en el libro que esto viene ocurriendo ya, tiene casi 20 años, ¿no? Y sigue ocurriendo. Entonces, al menos a mí, me pareció que era necesario comenzar a, digamos, a indagar en las razones y aprovechar esa cercanía temporal para que no se perdieran los casos o los detalles de los casos o los nombres que pudieran componer esa historia de la mejor manera, ¿no? Entonces me puse a ello, ¿no? Y aparte era la posibilidad de escribir un conjunto de historias que no se hubieran escrito antes y que resultan siendo grandes historias, ¿no? Claro, porque claro, acá no solamente es la crónica, sino que una crónica periodística o tipo reportaje, que es un poco lo que tú haces, de alguna manera tiene que tener pues un ritmo, tiene que tener acción, ¿no? Y seguramente es parte de tu trabajo ir construyendo ese clima del libro, ¿no? Ahora, pero es una historia pues de héroes y villanos, sí. Y en los dos lados hay héroes y hay villanos. El mundo no es blanco y negro, digamos, ¿no? Los que defienden la ley no necesariamente la defienden, ¿no? Sí, son héroes y héroes en cursiva. Ajá. Claro. Entonces, sí, hay muchos casos de heroísmo, ¿no? Y también hay casos desalentadores, ¿no? Donde te das cuenta que en realidad la idea de justicia probablemente nunca se pueda alcanzar, ¿no? Entonces tienes casos como el Escuadrón de la Muerte, ¿no? Donde son la gente que se supone que debe cuidarnos a todos, en realidad comienza a matarnos, ¿no? Y eso da réditos electorales después, ¿no? Ah, sí. Pero ya ves que la gente se deja convencer con una idea, ¿no? Yo estoy seguro de que si la gente hubiera conocido el caso, digamos, como yo he tratado de contarlo desde la misma noche de los acontecimientos en los que se había involucrado Elío Espinosa, quien ahora es alcalde de Trujillo, la gente jamás habría votado por esta persona, ¿no? Y yo lo que veo ahora es una suerte, digamos, de legitimidad que sienten muchos criminales al decir, el alcalde de Trujillo está acusado de asesinato y secuestro, ¿no? Entonces, ¿a mí qué me están diciendo? ¿No? Claro, claro, sí, la máxima autoridad de la ciudad. Por supuesto, por supuesto. ¿Por qué yo no? Exactamente. Y sobre él hay infinidad de historias que yo obviamente por no poder probarlas no las puedo poner, ¿no? Pero ya de por sí lo que está probado, la noche de esos acontecimientos, el Escuadrón de la Muerte, gente inocente siendo sacada de sus casas y al día siguiente aparecer muertos, ¿no? en el hospital, es terrible, es escalofriante. Una persona capaz de este tipo de cosas, ¿no? O sea, a mí no me sorprende que Trujillo esté como esté hoy en día, ¿no? Claro, pero también hay los otros, ¿no? Sí. O sea, hay fiscales que realmente uno se saca el sombrero, hay policías que uno también dice, caramba, ¿cómo hacen para no contagiarse? ¿No? Porque es como un virus, ¿no? Sí. Cuando hay crimen organizado, la corrupción policial pues es enorme, ¿no? Efectivamente. En estos dos casos que tú mencionas, llamémosle el fiscal William Rabanal y el caso del ex brigadier Pedro Zapata Montes en Piura, ¿no? Ahora que dices eso, yo me detengo a pensar de que en ambos casos, en ambos capítulos, hay como un párrafo o dos que hablan sobre los padres de estas personas, ¿no? Entonces, William Rabanal viene de padres esforzados, honestos, trabajadores, que le enseñaron valores, ¿no? El valor del trabajo, etcétera, ¿no? De la honestidad. Igualmente Pedro Zapata Montesa, ¿no? Que es también un testimonio vivo de, no solo, como tú decías, ¿no? De la honestidad, del sentido del deber, sino también de un amor incondicional que va más allá de lo sensato, ¿no? A él le matan un hijo una tarde de domingo, ¿no? Y él no ha descansado hasta encontrar lo más parecido a la justicia que puede encontrar, ¿no? Entonces, si tú has visto Búsqueda Implacable con Liam Neeson, sí. O sea, el tío Neeson no le llega ni a la punta del zapato de Pedro Zapata Montesa, ¿no? Hablando de eso, este libro
¿Va a llegar al cine en algún momento, a la pantalla? ¿Hay alguna posibilidad? Hay una posibilidad, y de hecho tú eres una más de estas personas que me comentan eso. Incluso antes de que saliera el libro, cuando yo tenía posibilidad de comentar sobre las historias que iba a contener, la gente me decía, pero eso es una película, tú me estás contando una película, Claro. ¿no? Y de alguna manera, en la forma de narrar las historias, ¿no? Yo he tratado de que el sentido, digamos, visual de la historia se mantenga, ¿no? De ahí que haya un poco esta dicotomía digamos, o discusión alrededor del libro sobre si es una novela, qué es, ¿no? Porque yo conscientemente importo mecanismos o un estilo de novela policíaca, ¿no? Para poder narrar esos pasajes, ¿no? Porque creo que finalmente este libro tiene que ser leído por cualquier persona. Claro, la idea del libro es para que llegue a la mayor cantidad de gente. Efectivamente. Esa es la aspiración, digamos, supongo, ¿no? No es un libro y eso hay que precisar, este no es un libro para los investigadores solamente o para los especialistas en el tema. O sea, cualquiera puede leer El origen de la hidra. Sí, sí, de hecho, ¿no? Yo no podía, digamos, sacar o dejar por fuera al lector de a pie, ¿no? O sea, nosotros consumimos estas historias gracias a los diarios, ¿no? Que cuentan, digamos, la superficie de estos casos, ¿no? Entonces yo quería, igual que estas personas que están acostumbradas a leer crónica policíaca, ¿no? O noticias policiales, pudieran encontrar en El origen de la hidra ese plus, ¿no? Como el detrás de cámara, ¿no? de estas historias que nos han marcado, ¿no? Muy bien, Charlie, muchísimas gracias. Amigos, amigas, ha sido Charlie Becerra, autor de El origen de la hidra, un libro que a mí personalmente me ha gustado mucho. Uno lo empieza a leer y en una noche o en una tarde o en un fin de semana lo lee de corrido, ¿no? Yo se los recomiendo realmente, este libro que ha publicado Aguilar, que es parte del grupo Penguin Random House, y esperemos pues que pronto, o en algún tiempo, El origen de la hidra también esté en las pantallas del cine. Nos vemos.